Bendiciones, bendiciones hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Nos toca Apocalipsis 5. Recuerden que estoy grabando mi pantalla. Sí. Vamos a borrar. Vamos a borrar lo que tenemos acá, perdón. Recuerden que el motivo de estos videos no es ir versículo por versículo, sino el contexto. Tener un contexto claro de lo que Juan está escribiendo, de lo que Juan está hablando, de lo que le están dictando a Juan, ¿sí? En algún momento, mucho más adelante, vamos a poder hacer versículos por versículos y palabras. Sí, porque sí, también es importante, pero lo primordial para entender es el contexto. ¿Ok? Hoy vamos a ver el versículo 1 y 2. Y creo que ahí nos vamos a quedar. Porque es lo más importante. Y creo que haré otro video sobre el 5. Si no, pasaremos al capítulo 6. Pero recuerden que el motivo es el contexto. Vamos a ver el contexto del capítulo 5. ¿Ok? Ahora, yo me guío con la Reina Valera y la versión del oso. Okay. Reina Valera la tengo en físico conmigo. Y la del oso en digital, la que ustedes están viendo. ¿Ok? Bien, vamos a leer un poco de Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha, en la Reina Valera, hermanos, antes de continuar, en Apocalipsis 5 nosotros tenemos un título que dice el rollo y el cordero. En pocas palabras, de eso se trata más o menos el capítulo 5. Voy a leer. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono del libro, sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, y preguntando: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Ok? Ahora, hasta ahí voy a leer. Vamos a empezar a agarrar un poco de contexto. Ok, nosotros vimos el capítulo 4. Que describe el trono de Dios, la gloria de Dios, donde se ubica. En el capítulo 4, si no me equivoco, vimos los seres vivientes. Vimos la cúpula, que es como hielo, dura, pero blanca o transparente como hielo. Sí, habla de la cúpula. Y en resumen, lo que Juan está viendo en el 4 es el trono de Dios, la gloria de Dios. Sí. Cuando pasamos al capítulo 5, hermanos, la narrativa, el contexto sigue ahí mismo, sigue en el trono de Dios, sigue la gloria de Dios, porque si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrarnos ángeles, vamos a encontrarnos los seres vivientes, vamos a encontrar los 24 ancianos, lo mismo que en el capítulo 4. Ahora, entiendan esto, que cuando nosotros estudiamos el capítulo 4, hermanos, nosotros nos ayudamos mucho con Ezequiel. Ezequiel 1, ¿sí? Ezequiel 10, si no me equivoco.
Entonces, Ezequiel nos va a ayudar mucho para darnos un contexto. Ezequiel 1 dice, en el segundo, dice, en el primero, perdón, aconteció en el año 30, lo tenemos que ir a ver. Perdón, hermano, es que tengo la Reina Valera y tiene rato que no hago videos. Vamos a buscar Ezequiel 1:1 dice, y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a los 5 del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahora, fíjense que Apocalipsis 4 empieza igual, hermano. Sí, los cielos se abrieron, empieza igual. Esto es para recuperar un poquito de contexto, ¿ok? Después de estas cosas, miré aquí una puerta abierta en el cielo. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo en Apocalipsis 4 que en Ezequiel 1. Sí, solo que en épocas distintas, pero está hablando de Ezequiel 1 de la gloria y del trono de Dios. Juan empieza el capítulo 4 de la gloria y el trono de Dios. Pueden ir a ver el video si no lo han visto. ¿Sí? Cuando pasamos al 5, hermanos, cuando pasamos al capítulo 5 de Apocalipsis, hagan de cuenta que pasamos al capítulo 2 de Ezequiel. ¿Sí? Hagan de cuenta que ahora nos vamos a ayudar mucho con el capítulo 2 de Ezequiel. ¿Por qué? Porque literalmente el versículo 1 y el versículo 2 están haciendo un paralelo literal con Ezequiel 2. ¿Sí? Literal, hermano. Un paralelo con Ezequiel 2. Si ustedes van a su Reina Valera y van a las letritas de abajo, ¿sí? Que es la concordancia, los va a mandar a Ezequiel. ¿Sí? Los va a mandar a Ezequiel 2:10. A Ezequiel 2:10. ¿Sí? Entonces vamos a leer Ezequiel 2:10. Dice, acuérdense que estamos hablando en Apocalipsis del rollo, sí, del rollo y del cordero. Ahora, fíjense lo que dice en Ezequiel 2:9-10. Dice, y miré, y he aquí en la mano me fue enviada, en ella había un rollo de libro. Fíjense, Ezequiel está viendo el mismo rollo. Ezequiel ve el trono de Dios en el capítulo 1. Ezequiel ve el rollo, ¿sí? Que Juan ve en Apocalipsis, y dice en el 10, y lo extendió delante de mí, estaba escrito delante y detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Ahora, fíjense que en Apocalipsis, voy a abrir otra Biblia, ¿sí? Para no estar yendo así. En Apocalipsis 5, 2 dice, y vi un fuerte ángel predicando en voz alta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora, fíjense que aquí en Apocalipsis dice que el libro está escrito por dentro y por fuera y tiene sellos. Sellos, ¿ok? Que tiene sellos. Es lo que está diciendo. Pero hermanos, vamos a abrir esto.
En Ezequiel 2:10 dice que tiene lamentos, gemidos y amenazas. ¿Sí? Espero y se pueda ver bien. Escuchen, hermano. Les voy a dar el contexto de Ezequiel 2. Ezequiel 2 sigue el mismo tema hasta Ezequiel 3. ¿Ok? Y vamos a leer un poco Ezequiel. Esa voz me dijo: hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. 2. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí e hizo que me pusiera de pie, y pude oír al que me hablaba. Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Sí, a los israelitas. Es una nación rebelde. Una nación rebelde. ¿De quién? A los israelitas, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. El 4. Te estoy enviando a un pueblo obstinado, terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor omnipotente. Tal vez te escuche, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras. Por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones, no temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. ¿Quién? Israel, Judá. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Nosotros más adelante vamos a ver que Juan, sí, bueno, está más atrás, que Juan come un libro también. Sí, nosotros es el mismo tema, ¿sí? En el nuevo dice: entonces miré y vi aquí una mano con un rollo escrito, se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Y el 3 podemos seguir leyendo el mismo tema. ¿Y cuál es el tema? Destrucción de Jerusalén. Destrucción de Jerusalén y su templo. Ahora, ese libro que tiene, sí, Ezequiel, que vio Ezequiel, perdón, y se lo va a comer, dice que ese libro tiene lamentos, gemidos y amenazas. Eso es lo que tiene ese libro de Ezequiel, y está hablando de destrucción de Jerusalén y su templo. Aquí el contexto es el templo, el primer templo, ¿sí? Unos 7 años antes de que Babilonia lo destruyera, según más o menos la historia, ¿sí? Entonces Dios le da el libro a Ezequiel, que es el hijo del hombre, para que Ezequiel les advierta y les diga que van a venir lamentaciones, gemidos y amenazas si no se arrepienten. Ahora, este libro tiene lamentaciones, gemidos y amenazas, pero el libro de Apocalipsis tiene 7 sellos. ¿Sí? 7 sellos. Ahora escuchen. Los 7 sellos son lamentaciones, gemidos y amenazas. Ahorita lo vamos a ver. Solo que ese libro estaba sellado. El de Ezequiel no está sellado. ¿Sí? Por eso Juan llora.
Porque si nadie podía abrir ese libro o ese papiro, los planes no podían seguir. Los planes de redención no podían seguir. Por eso Juan llora y se alegra cuando aparece el Cordero. Ahora, fíjense que en el contexto de Ezequiel es destrucción de Jerusalén y el templo. Tiene el mismo lenguaje, el libro, ¿sí? Delante y detrás escrito. Ahora, aquí en Apocalipsis 5, desde el primer capítulo, hermanos, venimos diciendo que el contexto general de Apocalipsis es la destrucción de Jerusalén y el segundo templo. ¿Sí? Ezequiel está profetizando con ese libro destrucción y calamidad para el primer templo. Juan agarra las mismas palabras, el mismo lenguaje, y está profetizando destrucción y calamidad con ese libro para el segundo templo. ¿Sí? El templo de Herodes. Este es el contexto. Ahora, fíjense, hermanos, que te van a enseñar que aquí es la que tú vas. Fíjate lo que te van a enseñar. Que esto, perdón, mi cámara se ve un poco, bueno, que este libro es la que tú vas. La que tú vas es un contrato matrimonial, es lo que te van a enseñar, ¿sí? Te van a decir que Dios le está entregando la que tú vas o el contrato matrimonial, pero no es la que tú vas ni el contrato matrimonial, ¿sí? El contrato matrimonial se inventó 400 años más o menos antes de Cristo. Y el registro más antiguo que se tiene no es hebreo, es un contrato o es una ketubá egipcia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque van a decir raíces hebreas que esto es el contrato matrimonial o la ketubá. Pero en el Antiguo Testamento no existe la ketubá. No existe eso. Eso vino muchos años después, ¿sí? De la ley. La ketubá no existe, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el contexto? Es un libro de calamidades, de 7 sellos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 vamos a ver, ¿sí? Que cuando abren el primer sello, empiezan los 4 jinetes. Eso lo vamos a empezar a ver en el capítulo 6. ¿Sí? Entonces, el libro de Apocalipsis 5, que está viendo Juan y que Dios le entrega al Cordero, no es la ketubá. Esto se lo enseñan raíces hebreas y judaísmo para judaizarte, pero la ketubá no existe en el Antiguo Testamento. Literal está haciendo un paralelo con Ezequiel 2, 9, 10. Y tienen el mismo contexto, pero con un templo diferente. Ezequiel tiene el templo, el primer templo de contexto, y Juan tiene el segundo templo de contexto. Y ese libro de Ezequiel trae calamidades para destruir el primer templo. Y este libro trae sellos que nosotros vemos que cuando Cristo los libera son calamidades. ¿Ok? Ahora, en el cristianismo no te dicen que es la ketubá, no te dicen que es el contrato matrimonial, pero ellos dicen que son las escrituras de la tierra. Así es, en el cristianismo te van a enseñar
te van a enseñar que Dios le está entregando las escrituras de la tierra. No le está entregando las escrituras de la tierra. El contexto es la destrucción de Jerusalén y le está entregando los juicios contra Jerusalén y el templo, así como Ezequiel 2:3. ¿Sí? Ese es el tema. Ahora, los cristianos dicen que son las escrituras de la tierra. Los judaizados dicen que es la Ketubá. No es ninguna de esos. Y los más locos dicen que es el libro de Mormón. En serio, cuando ustedes investiguen, cuando ustedes vayan a investigar, les va a salir información de que está hablando del libro de Mormón, que Dios le está entregando el libro de Mormón a Cristo. ¿Sí? Entonces, hay muchas interpretaciones, pero si ustedes se dan cuenta, las tres interpretaciones se salen de la Biblia. ¿Sí? Se salen de la Biblia. Ahora, ¿cuál es la interpretación y el contexto? Nosotros podemos ir a Ezequiel 2 y ver que hay un libro con calamidades. Y antes de Ezequiel hay un libro que se llama Lamentaciones. Lamentaciones por Jerusalén. ¿Sí? Ezequiel es el tiempo de Babilonia. Y se repite la historia, hermano, en Juan, en tiempos de Roma. ¿Ok? Ese es el contexto. Quiero tapar el foco con mi cuerpo, pero no sé cómo me pierdo. Bien. Entonces, no son las escrituras de la tierra. Ese no es el contexto. No es el libro de Mormón. Ese no es el contexto. No es el contrato matrimonial hebreo. Ese no es el contexto. El contexto es un libro que tiene calamidades. Y Cristo los va a empezar a desatar en el capítulo 6. ¿Sí? Y es el único que es digno, que puede hacer eso para seguir los planes de Dios. Porque desde atrás está profetizado que Dios iba a destruir a Jerusalén. Ahora, vamos a entender un poquito más por qué tiene los 7 sellos. ¿Por qué le ponen 7 sellos? Y aquí también pueden decir y que el número 7 y entra hasta la cábala judía y todo ese rollo. Bueno, yo les voy a dar el paralelo porque hay 7 sellos. Los 7 sellos les acabo de decir que son juicios. Nosotros, hermanos, vamos a ir al paralelo con el que Juan está haciendo paralelo. ¿Sí? Vamos a utilizar otra versión para no perder Apocalipsis. Y nos vamos a ir hasta Levítico 26, 18, si no me equivoco. Levítico 26, 18, sí. Fíjense cuál es el paralelo de los 7 sellos. Hay 7 sellos, hay 7 trompetas y hay 7 copas. ¿Y qué significa eso? Que si no se arrepentían en los primeros 7 sellos, las trompetas iban a aumentar de dolor o ira. Y si no se arrepentían en las 7 trompetas, iban a llegar las 7 copas de la ira de Dios, lo máximo. O sea, Apocalipsis te está diciendo que Dios los castigó leve y no se arrepintieron. Y que los iba a castigar con las trompetas y tampoco se iban a arrepentir. Y que iban a llegar las copas, las 7 copas, y tampoco se iban a arrepentir. Pero ¿qué pasa? Que entre cada sello va aumentando esas calamidades. De eso se trata estos juicios.
Vamos a ver en Levítico 18 en adelante, dice: si después de todo esto siguen sin obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. 19. Yo quebrantaré su orgullo y terquedad. Endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce. 20. Por lo que en vano agotarán sus fuerzas, y ni el suelo ni los árboles del campo les darán frutos. Si a pesar, en el 21, si a pesar de esto, siguen oponiéndose a mí y se niegan a obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. ¿Ven? Apocalipsis no es lo primero que dice que 7 veces, ¿sí?, los iba a castigar. Desde Levítico Dios se los está advirtiendo, ¿sí?, al sacerdocio levita y al pueblo de Jerusalén. Se los está advirtiendo. Vamos al 22. Lanzaré sobre ustedes fieras salvajes que les arrebataren sus hijos y destruirán su ganado. De tal manera los diezmarán, que sus caminos quedarán desiertos. 23. Si a pesar, escuchen el 23 otra vez, si a pesar de todo esto no aceptan mi disciplina, sino que continúan poniéndose a mí, el 24, yo también seguiré oponiéndome a ustedes. Yo mismo, escuchen el 24, yo mismo los heriré 7 veces por sus pecados. Allí está. Los iba a castigar, si no 7 veces, o sea, iba a aumentar. Y si no 7 veces, lo vuelvo a repetir en el versículo 24. 7 veces por sus pecados. Vamos a seguir leyendo. El 25. Dejaré caer sobre ustedes la espada de la venganza, prescrita en el pacto. Les voy a repetir. El pacto es el pacto levítico. No son los 10 mandamientos, ni los 5 libros de Moisés. Eso también se lo inventaron los judíos. El pacto de que está hablando aquí es el pacto levítico con los sacerdotes. ¿Ok? Y dice que si ellos no guardaban ese pacto, los iba a castigar. Por eso, escuchen, por eso los está castigando en Apocalipsis otra vez. Porque rompieron el primer pacto. Nosotros le llamamos el antiguo pacto. Pero se está cumpliendo lo que les advirtió desde hace miles de años. Se está cumpliendo en Apocalipsis, o está a punto de cumplirse. ¿Sí? Él se los advirtió. Vamos a leer el 26. Cuando yo destruya sus trigales, 10 mujeres hornearán para ustedes, ¿sí?, pan en un solo horno, y lo distribuirán racionado, de tal manera que comerán, pero no se saciarán. El 27. Si a pesar de esto todavía no me obedecen, sino que continúan oponiéndose a mí. 28. Entonces yo también me pondré definitivamente contra ustedes. 7 veces los castigaré por sus pecados. Entonces nosotros estamos viendo en Levítico cómo Dios les iba a llamar la atención, y si no se arrepentían, ¿sí?, y regresaban a Él, dice Dios, definitivamente los voy a destruir, me voy a oponer a ustedes. Lo que estamos leyendo aquí, hermanos, es lo que vamos a empezar a leer en Apocalipsis, con los 7 sellos, con las 7 trompetas, con las 7 copas, ¿sí?, hasta llegar al juicio del trono blanco. Pero eso ya luego vamos a ver el juicio del trono blanco.
Pero en sí eso es lo que nos está mostrando, ¿sí? Lo que nos está mostrando Apocalipsis. Y va a ir subiendo de nivel el juicio. Vamos a seguir leyendo el 29. Y tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. ¿Ok? Destruiré sus santuarios paganos, demoleré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre las figuras sin vida de sus ídolos. Volcaré mi odio sobre ustedes. Convertiré en ruinas sus ciudades y asolaré sus santuarios. No me complaceré más en el aroma de sus ofrendas, que me era grato. De tal manera asolaré al país. Cuando nosotros leemos todo esto, nosotros pensamos que es contra las naciones, o que es contra los impíos, o los que no creen, pero no, nosotros empezamos y el contexto es Israel, porque el único que tenía pacto de todas las naciones era Israel, ¿sí? De tal manera, el 32, asolaré al país, que sus enemigos que vengan a ocuparlo quedarán atónitos. Y podemos seguir leyendo y seguir leyendo. Pero esto es de lo que se trata Apocalipsis 5. Te está introduciendo quién va a desatar la ira de Jehová contra Israel, contra Jerusalén, contra su templo. Y cómo ellos, a pesar de los primeros 6 sellos, no se van a arrepentir. ¿Por qué digo 6 sellos? Porque el 7º sello abre los otros sellos. ¿Sí? El 7º sello abre las trompetas. La 7ª trompeta abre las copas. ¿Sí? Entonces de esto se trata. Este es el contexto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito y dentro y fuera sellado con 7 sellos. El libro es el mismo libro de Ezequiel. Ezequiel le está advirtiendo que iba a destruir el templo en Jerusalén. Y Juan está haciendo lo mismo, les está advirtiendo que va a destruir Jerusalén y su templo, el segundo templo. Este es el contexto de Apocalipsis 5. Sí, a pesar de que tú veas toda la alabanza, la gloria, los animales, porque son animales, no son seres vivientes, son animales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles que siguen en el trono? Sigue siendo una visión celestial, una visión de la gloria de Dios, donde se encuentra Dios, donde se encuentra todo eso. Ahí se está desarrollando Apocalipsis 5. Apocalipsis 6 se va a empezar a desarrollar en la tierra, porque los juicios son en Jerusalén y contra su templo. Vamos a leer. Y yo lloraba, el 4, mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué lloraba Juan? Porque si nadie podía aplicar o abrir ese libro, los planes de redención y los planes de Dios no podían seguir adelante. Y el 5, y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5. Sí, Apocalipsis 5, ¿qué? 5. Vamos a ver Apocalipsis 5.
cuando dice procedente de la tribu de Judá, la raíz de David, a abrir el rollo a los 7 sellos de él. Destapar. Abierto, ok. Ahora, quiero que vean aquí en el versículo 5, dice que, ¿sí?, que es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Y ya con esto voy a terminar. ¿Sí? Fíjense que dice que procedente de la tribu de Judá y la raíz de Judá. Bien. Entonces, cuando nosotros leemos, hermanos, Apocalipsis 5:5, cuando dice, he aquí el león de la tribu de Judá, pero Juan no ve un león. Juan no ve un león. Juan ve un cordero con signos de sacrificio. Ahora, ¿qué nos está diciendo el versículo 5? Y en el próximo video vamos a subir un video explicando esto, el versículo 5, porque es importante. Porque este versículo 5 desmiente una doctrina judaica y que los cristianos siguen. Digo cristianos para generalizar, yo creo en Cristo, ¿ok? Dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Lo que te está diciendo este versículo es lo que vimos en el paralelo griego o español. Te está diciendo de dónde procede terrenalmente. Te está diciendo que salió o pertenece a la tribu de Judá. ¿Sí? No te está diciendo que literalmente es un león. Te está diciendo que Él es el que ha protegido a la tribu de Judá. Eso lo vamos a ver en el próximo video, pero para poder entrar un poquito. Y cuando dice que Él es el león de la tribu de Judá, está diciendo que Él salió de Judá, que Él los ha protegido. Luego dice, escuchen, la raíz de David. Todos, el 99% enseña que David es la raíz del Mesías. ¿Sí? Que el Mesías desciende de David. Pero Apocalipsis 5 es uno de los versículos más claros que tenemos sin ir al hebreo ni a un estudio gramatical, donde dice que la raíz de David es el Mesías. La raíz de David es el Mesías. ¿Sí? Porque primero está la raíz, luego el tronco, las ramas. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a ver en el próximo video. Por eso Jesús en los evangelios le dice a los fariseos, ¿por qué dicen ustedes que el Mesías, que el Cristo es hijo de David? Y hay una controversia ahí grande, porque el mismo Cristo nos está enseñando que Él no es hijo de David, que es hijo de Dios. ¿Sí? Y que el Mesías es la raíz de David. Por eso David en los Salmos le llama Señor. Y aquí en Apocalipsis 5:5, sí, es el versículo uno de los más claros, donde dice que la raíz de David es el Mesías. Ahora,
Les di el contexto general de Apocalipsis 5. El contexto general, ¿sí?, sigue como Apocalipsis 4. Trae la misma línea, ¿sí? Están todavía en el trono celestial de Dios. La historia, el drama se está redactando en el trono de Dios, en la gloria de Dios, en el tercer cielo, donde lo quieran, como lo quieran llamar. ¿Sí? Ahí se está redactando. Y Dios le está entregando el libro, ¿sí?, que tiene calamidades. Y el único que los puede desatar o abrir o empezar, porque el capítulo 6 nos va a decir quién empieza a desatar esos sellos, es el Mesías, el caballo blanco. Es el que lidera toda la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70. ¿Sí? Y que los 7 sellos no se los saca de la manga Juan, sino que está haciendo un paralelo con Levíticos 26, que ya se los había advertido. Que si rompían el pacto levítico, iba a suceder esto, como sucedió con Babilonia. ¿Ok? Ahora, voy a mostrarle, hermano, un pequeño fragmento de que el antiguo pacto no es la ley o los 10 mandamientos o la Torah. El antiguo pacto es el sacerdocio levita. Ese es el pacto que tiene Dios con Israel. Y el nuevo pacto es el sacerdocio de Melquisedec. Ese es el pacto que tiene con la humanidad hoy en día. Por eso todos podemos ser sacerdotes. ¿Sí? No somos sacerdotes. Ya está Melquisedec, que es Jesucristo. Pero nosotros podemos ser sacerdotes. ¿Sí? Porque ese es el pacto. Y así como se los prometió en Éxodo que iban a ser un pueblo de sacerdotes y no sé qué, y lo rompieron, y que después hizo un pacto levítico donde solamente ellos podían ser sacerdotes, pero también Israel lo rompió cuando hizo el becerro. El pueblo lo rompió cuando hizo el becerro. Después los levitas lo rompieron, ¿sí? Y entonces Dios volvió a hacer un pacto nuevo, que es el pacto del sacerdote, ¿sí?, como Melquisedec, que es para siempre. Vamos a ver Hebreos 9:1, para que vean que esto está sucediendo, ¿sí?, porque se rompió el pacto levítico. Hebreos 9:1. Yo sé que esto puede ser nuevo para muchos, pero esta es la verdad. Tú puedes leer Hebreos a partir del 5, del 6. Sí, con este contexto que te voy a dar. Hebreos 9:1 dice, hasta el 5 dice, tenía sin embargo el primero sus justificaciones de culto y su santuario mundano, o sea, terrenal. Fíjense cómo está hablando del Mishkan, nosotros le llamamos tabernáculo, ¿sí?, terrenal. Y fíjense cómo le va a llamar. Lo voy a leer en la otra versión. Hebreos 9:1. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y su santuario terrenal. Ahí está el Mishkan. Ese es el primer pacto, el pacto levítico. Y el primer pacto estaba activo hasta que hubiera un Mishkan, un santuario. Pero Dios en Apocalipsis destruye
ese santuario, esa ciudad, ese Mishkan. Entonces se termina el pacto. A eso vino Cristo, a dar juicio, a pagar a cada quien conforme lo que haya hecho, a dar juicio, a terminar la era del Mishkan terrenal y empezar el Mishkan celestial. El santuario terrenal. El 2. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada lugar santo, estaban en el candelabro las mesas y los panes consagrados. Fíjense de qué está hablando. Este es el pacto levítico. Cuando terminemos podemos estudiar todo esto, pero se los quiero dar. ¿Por qué va a desatar la furia Dios contra Jerusalén? Porque ya estaba advertido en el Cántico de Moisés, que es una profecía, en Levítico 26, lo que leímos, que iba a ir aumentando los juicios si no se arrepentían hasta finalmente destruirlos. Tras la segunda cortina, el versículo 3, estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cuarto, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, todas recubiertas de oro. Dentro del arca había una arca de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que había retoñado, y las tablas del pacto. ¿Sí? No está diciendo, nosotros tenemos que ir al griego y al hebreo para ver a qué se refiere. Porque hay unas tablas donde están todos los registros para hacer el tabernáculo. Esas también son las tablas. ¿Sí? A eso también se le llama ley. No nada más a los 10 mandamientos en hebreo se le llaman las 10 palabras. Y las 10 palabras no es el pacto. El pacto es esto, el sacerdocio levita. El 5. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así después, todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú sigues leyendo, dice que tenía que desaparecer el primer pacto. Y luego entra Melquisedec, la importancia del sacerdocio de Melquisedec. Pero ¿qué quiero que vean? Que dice el capítulo 1, el culto en el tabernáculo terrenal. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas. Ese es el primer pacto. Y Dios se los había advertido desde el Levítico, desde Deuteronomio 32, 33, el cántico, que es el cántico profético, que es lo mismo que Deuteronomio 26. Y ahora cuando llega Juan con esta información en Apocalipsis 5, no es, escuchen, no es la Ketubá, no existe. No es las escrituras de la tierra, no existe, te lo tienes que inventar. No es el libro de Mormón, están muy fumados eso, ¿sí? No sé dónde sacan esa tontería que es el libro de Mormón, pero bueno. Es el libro de Ezequiel 2 y 3 se vuelve a repetir aquí en Apocalipsis 5. Y empieza a desatarse la calamidad para Jerusalén y la destrucción. Bien, esperemos, hermanos, y les haya servido esta información. La información no se trata de ir versículo por versículo, que si está mal traducido, que si nos los cambiaron, que si no nos los cambiaron. Les quiero dar el principio, el contexto, porque sin el contexto empezamos a inventar tonterías. Les pido una disculpa porque no he subido videos muy seguidos, pero entre mi trabajo y estamos parando o estamos trabajando, hermanos, tratando de hacer una iglesia física, no tengo mucho tiempo. Pero
vamos a ir poco a poco hasta terminar Apocalipsis. Y les voy a ir dando joyitas como las que vimos, que la raíz de David, que el león de la tribu de Judá, que el pacto, para que ustedes puedan ir investigando un poquito más y adelantándose. Espero de corazón y les haya servido este contexto. El contexto es Jerusalén y su templo, ¿sí? Y está Juan profetizando la destrucción de Jerusalén y su templo, lo que pasó en el año 70. Y la revuelta de los judíos en el 66. Todo esto lo estamos viendo. Ok, ese es el contexto. Bendiciones, hermanos.